Muy buenas a todos, bienvenidos a dos partidas de Jaime Santos Latasa, ya que la primera que se ha jugado esta tarde, ronda número 11, ha terminado tan solo tras 6 jugadas. Había comentado, y os pido mil disculpas, que Santos tenía opciones de poder ganar el título en caso de que ganase su partida, pero bueno, también y tras él terminar la misma lo explicaba en Chess24 que al igualar en puntos él quedaba peor en los desempates y no se juegan partidas a ritmo rápido, blitz, etcétera, como pasa en otros torneos o campeonatos. Por lo tanto, no tenía ninguna opción, no obstante las tablas las ofrecía Gabriel Sargisian y él pues las acepta, ¿no? Ya que bueno, pues jugaba con negras. La podemos ver muy rápidamente y luego traemos la partida buena, que es la de la quinta ronda, de 4 caballo F6, Santos con las piezas negras, y tras varios movimientos, gambito de dama declinado, traspone una apertura catalana, y tras esta captura, alfil G2, C6, A4, y en esta posición, bueno, pues firman las tablas. El tema es que Sargisian estaba también con opciones de ganar el campeonato de Europa en caso de que hubiese ganado esta partida, y vamos a ver cómo está la clasificación entre medias rápidamente, ya que finalmente, bueno, pues Matías Blubam ha conseguido el título haciendo tablas en la última ronda. Por lo tanto, si Sargisian hubiese ido a por la victoria, hubiese conseguido medio punto más y hubiese sido él el campeón de Europa. También podría haber perdido, y en ese caso pues Jaime Santos estaría en segunda posición y no hubiese ganado tampoco matemáticamente, ¿no? Por lo tanto, queda en una quinta posición o tercera con los mismos puntos que Iván Saric y varios jugadores, y le clasifican directamente para la Copa del Mundo del año que viene, que bueno, pues el año pasado fue en julio, la ganó, si recordáis, Jean-Christophe Duda, y bueno, pues los dos primeros clasificados pasan al candidatos. El segundo fue Sergei Karyakin, pero por los motivos que comentamos en un vídeo anterior está de momento fuera. Vamos ahora a la partida de la quinta ronda, a la buena. Cambio un momentito el fondo, ya que bueno, pues era para explicaros todo este jaleo. Mis disculpas. También, si queréis, podéis ir a la retransmisión de Chess24, que bueno, pues ahí nos explicaba a todos un poco cómo funcionaba esta situación del campeonato de Europa. Jugaba en la quinta ronda contra Leon Livaich, una partida muy buena en la que bueno, pues se va haciendo con el control del tablero, y en esta partida yo destacaría quizás la diferencia de peones en un flanco y en otro, favorable a un jugador, y él frena primero los peones que solamente tiene uno y el rival tiene dos, los frena y luego empieza con la ganancia de espacio en el donde él contaba con más, ¿no? E4 ya en el tablero, a lo que se responde con C5, defensa siciliana, caballo F3, y tras D6, D4 y primeros cambios. Todo muy estándar, caballo F6, se ataca a E4, C3 lo defiende y variante Najdorf con control sobre el peón de la casilla de B5, evitando quizás que piezas blancas puedan ocuparla, y además en algún momento lanzando un ataque, bueno, pues por este flanco, ¿no? Típico en este tipo de posiciones. Alfil B7, una vez se juega B5, puede ser una opción fianchetando, y también ocupar con alguna de las piezas mayores, torre y dama, pues esta columna para presionar sobre el punto de C2. Tras estas jugadas, quizás las blancas pueden atacar o comenzar con un ataque en el flanco de rey, también ocupar un poquito el centro. De momento G3, variante Zagreb, y tras estas jugadas, bueno, pues E5, ganando un tiempo sobre el caballo, se retira F3 volviendo a la posición, y tras alfil E7 ambos jugadores, bueno, pues van buscando el enroque. Pasan las siguientes jugadas. B5, como comentábamos, y A4, en el que hay que hacer algo, ya que si no hacen nada las negras sobre estos peones, pues se gana un peón quizás para las blancas, ya que A por B5 por parte de las negras no es posible, al menos en esta posición, ya que la torre de A8 pues está indefensa, ¿no? Se juega B4, aprovechando que el caballo defiende a E4, y tras retirarse a D5 queda indefenso este peón. Además, como vemos, el caballo ataca en B4, y aquí lo que juega Jaime Santos es A5 defendiendo y no capturando este peón, ya que se pierde la partida. El problema existe en la gran diagonal, y aunque hay tres piezas de por medio, caballo E1 con ataque sobre el caballo, y si se retira cualquier casilla,
viene este caballo por E7 jaque y bueno, pues caería la torre pieza entera en la siguiente jugada. Podríamos pensar en no retirar el caballo en esta posición y defenderlo con el alfil, pero bueno, dama E2 nuevamente obliga a retirar el caballo y si no se retira pues se gana pieza en la siguiente jugada. Tras caballo D5 a 5 defendiendo B4 y caballo H4, bueno, pues yendo a por la casilla de F5. Se juega a caballo por D5 y aquí hay un doble sobre H4. Si peón por, se pierde peón y la estructura de peones quedaría muy mal para las blancas, pero el tema es que capturando con la dama no se hace nada al respecto del caballo, pero se ataca la torre indefensa de A8. Hay que hacer algo, torre A6, caballo F5, presionando sobre el punto D7 y aquí dama C7, bueno, pues activando y colocando ya una primera pieza mirando sobre el punto de C2. Si alfil por F5, peón por, y aunque los peones están doblados en la columna F, bueno, pues se consideran peones fuertes y de alguna manera las piezas blancas podrían estar mejor ganando la pareja de alfiles. Es verdad que las negras cuentan con dos peones centrales, pero bueno, pues con algo más de espacio las blancas, ¿no? Se opta por parte de Jaime Santos con dama C7 y tras alfil E3 no se hace nada respecto a este peón, no se puede capturar ya que cae el alfil D7, por lo tanto de momento alfil E6, dama D2 retirándose y tras torre C8, doble en C2, se juega torre C1 para defenderlo. Se podría jugar C3 y aunque bueno, pues favorece a las negras las capturas, existe esta intermedia caballo por E7 jaque, rey F8 y ahora bueno, pues se recupera la dama perdida y tras rey por E7 el material es el mismo, pareja de alfiles para las blancas, pero bueno, la partida tendría que seguir jugándose. Era una opción, se opta por este movimiento y tras torre C6 metiendo más presión sobre el punto de C2, de alguna manera, bueno, pues vamos a ver lo que hemos visto en la línea anterior, C3, B por C3 y tras torre por C3 podríamos, si las piezas negras pues siguen con los cambios, entrar en caballo por E7, pero aquí se decide retirar el alfil a F8 y tras estos movimientos las blancas tienen tiempo para meter un nuevo defensor en la posición. Dama de 8 retirándose o dando prioridad a la torre de C8 y manteniendo la defensa del peón de A5. Aquí, como comentamos, ya hay un 2 contra 1 en el que las piezas blancas quizás están interesadas en empezar a empujar y en el otro lado del tablero pues favorece el tema a Jaime Santos. De momento se cambian todas las torres en la posición, caballo por C6, defiende en A5, se libera la dama de la defensa, va a venir a B8 para tener control o ataque sobre este peón retrasado de las blancas. De momento alfil F1, bueno, pues también o tampoco este alfil tenía mucha fuerza en la gran diagonal, se trae a una diagonal más interesante y la idea es alfil B5 para eliminar al defensor de A5. Dama B8, como comentábamos, alfil B5, también restringiendo de alguna manera pues la columna a la dama enemiga y caballo B4, bueno, pues evitando cambios y tampoco la dama controla A5 que está indefenso pero no está atacado. Dama E2, ya que en esta posición y tras jugarse dama B7 se ataca en D4, alfil D2 retirándose y quedando defendido este peón y además alfil por B4 podría ser interesante ya que tras peón por las piezas blancas contarían con un peón pasado quizás muy importante. Jaime Santos decide defender la posición jugando D5 ya que se abre la diagonal y ahora si alfil por B4 como vamos a ver se captura con el alfil y queda completamente frenados los dos peones o la mayoría de peones que tiene León en la posición. El tema es que si se juega E por D5 lo ponemos en rojo, no vale por alfil por F5, ¿no? Alfil por B4, entregando la pareja de alfiles, alfil por, y aquí viene quizás el error de la partida, estaba muy igualada jugando dama C2, bueno, pues en alguna línea activando un poquito la dama, teniendo control sobre la casilla de E4 y con la idea que pasa en la partida. El tema es que dama G4 amenaza mate, siendo mejor y manteniendo la igualdad, y si G6 el peón está clavado, pero bueno, se puede jugar caballo H6 jaque, por lo tanto el alfil no puede capturar y tras rey G7, caballo F5 nuevamente dando un jaque. Puede haber repeticiones, el peón sigue sin poder capturar, si alfil por o cambiándose piezas pues tampoco se gana nada
Y si rey F8, la línea podría continuar simplemente con dama G5. A peón por ahora sí, podrían venir repeticiones tras estas jugadas y terminar la partida en tablas. León decide retirar la dama C2 y tras D por E4 el caballo queda atacado, pero la idea de León era esta, alfil C6. Se ataca la dama y aunque se juegue dama o se juega dama C7, el tema es que realmente no hay ninguna clavada, ya que ambas piezas pues quedan defendidas tras capturar y recuperar ese peón en E4. Tras estos movimientos había que hacer algo también con el caballo, este se retira a E3 y primero G6, no defendiendo el peón de más que tienen las negras, Jaime Santos. Si lo defiende con el alfil, pues caería la pieza quizás, y si se juega F5, caballo por F5, es muy interesante y bueno, pues la estructura de peones es muy mala para las negras y lo que no pueden hacer en esta posición es capturar en F5, ya que viene alfil E6 con jaque y queda la dama al aire y bueno, pues se pierde la partida, ¿no? Esto no ocurre ya que Jaime Santos, bueno, pues, perdón, que perdió el ratón, se juega G6, ya que pretende preparar F5 y a estas jugadas la partida continúa con dama por E4, recuperando el peón de menos que tenía. El 2 contra 1 en el flanco de dama ha quedado anulado por Jaime Santos y ahora empieza a empujar con sus peones en el flanco de rey. Dama, perdón, F5, tocando a la dama D4, esta se retira a G2 y tras rey G7 mejorando las piezas, alfil D5 en la posición buscando cambio de damas, quizás buscando algún tipo de doble tras algún cambio, pero bueno, tampoco habría que tener o temerlo, ya que dama C1, bueno, pues se gana un tiempo y el tema es que sigue la igualdad, ¿no? En esta posición y evitando el cambio, las piezas negras siguen un poquito de ventaja, A4, B3 para defenderlo, y tras dama C5 mejorando la posición de la dama, alfil C4 por parte de León. Tras estas jugadas, alfil C6 y estos movimientos los paso un poquito rápido ya que hay cierta repetición, nos acercamos a la jugada 40 y así, bueno, pues continuaban con más tiempo en el tablero, evitando nuevamente alfil C6 y las tablas por triple repetición, juega E4 limitando al control de la diagonal por parte de la dama, dama F1 retirándose y tras estas jugadas alfil C3, bueno, pues mejorando la posición del alfil, controlando la gran diagonal. Tras estos movimientos, alfil B5 buscando el cambio de damas, pero aquí no está interesado Jaime Santos, ataca en B3, alfil C4 y tras alfil C8, alfil A6 finalmente, y aquí Jaime Santos decide cambiar. El tema es que, bueno, tiene el peón de A5 bien defendido y su idea es jugar alfil D4, doble en E3. Y aquí, ¿qué se puede hacer? Si el caballo se retira de 1, dama C2, bueno, tocando varias piezas, es verdad que el caballo está defendiendo en F2, pero se tendría que retirar y tras alfil por E3, bueno, pues las negras están mucho mejor, ¿no? No ocurre esto, la dama vuelve rápidamente a E2 y tras dama C3, ganando el peón de B3, dama C2, bueno, pues ahora sí, al menos las blancas obligadas a ofrecer el cambio. Esto ocurre y tras estas jugadas alfil de C5 colocándose a 2 casillas del caballo, ambos alfil y caballo controlan posibles saltos en la posición, H4 en el tablero, rey F6 y tras rey G2 aquí era posible por parte de las blancas buscar las tablas. Caballo E3 quizás para caballo C4 tocando a 5 trayendo el caballo a una posición en el que no está atacado por el alfil y estando bastante centralizado, y si alfil por F3, tras los cambios existe G5. Tras estas jugadas rey G2 vamos a ver que es muy importante este movimiento, lo pasamos con el cursor G por H4 y aquí primero B4 generando un peón pasado para ambos jugadores. El tema es que aunque las piezas negras coronen primero, no hay jaque y permite a las blancas coronar después. Como vemos, el peón, tienen hasta 2 peones las piezas negras en la posición, pero aún así, bueno, pues hay tablas por la cantidad de jaques que puede dar la dama blanca. El rey negro está muy expuesto y la partida terminaría con igualdad seguramente, ¿no? Bueno, continúa con rey G2, rey E5, diferencia también importante de rey, también como comentábamos de peones en los flancos,
y tras F4 intentando algo, jaque captura el paso rey por F3, se mejora un poquito la posición del rey con esta jugada y H6, bueno, pues teniendo control en el flanco de rey. G4, F por G4 jaque, rey por G4 y tras rey E4 el rey negro ya se está infiltrando, H5 previendo o esperando que las piezas negras capturasen, pero tras G5, bueno, pues cuentan con un peón pasado. Jaime Santos además está defendido, perdón, que se me escapa todo, está defendido y tras estas jugadas caballo E1. El tema es que el caballo, como decíamos antes, por la acción del alfil, pues no tiene muchos movimientos y sus maniobras pues son bastante lentas. Rey E3, caballo F3, si intentamos en esta posición jugar rey F5, bueno, pues sería muy lento la captura y tras rey E2 el caballo se puede retirar a G2, a C2, da igual, ya que tras rey F3, si el caballo está en C2, ahora estaría tocado, pero el tema de este movimiento es para acompañar el peón de G4 pasado y bueno, buscar la coronación, ¿no? Por lo tanto no funciona, se juega caballo F3, quizás la idea es caballo E5 y tras caballo F7 capturar en H6 y tener un peón rápidamente pasado para las blancas, pero aquí Jaime Santos hace este movimiento, controla la casilla de E5 y el caballo nuevamente vuelve a G1. Como vemos, mucho más lento el caballo que el alfil en este tipo de posiciones en el que solo hay peones en los flancos. Tras estas jugadas rey D3 se va a capturar este peón y tras rey F5, alfil C5 por parte de las piezas negras. Se ataca al caballo, caballo F3, rey C3 y tras caballo E5 el tema es que, bueno, pues protege quizás al peón de avanzar en G4, se puede atacar en esta posición y tras estas jugadas rey por B3. Las piezas negras van por delante, como vemos en la posición, rey G6, alfil D4, no solamente atacando al caballo, sino controlando la gran diagonal y una posible coronación de las piezas blancas. Podría ser vital tras caballo G4 con la idea de capturar directamente, rey por A4 y tras estas jugadas caballo por H6, rey B3 dando paso al peón de A y el tema es que este peón también, bueno, pues de momento está sin capturar. Se juega primero caballo F5 atacando al alfil, este se retira a C3 manteniéndose en la gran diagonal y tras estas jugadas caballo D6. Si pensamos por un momento en capturar en G5, el tema es que tras A4 y H6, lo podemos pasar un poquito más rápido, pues realmente no se llega a coronar, ¿no? Ya que si se corona, bueno, pues el alfil captura y las piezas blancas es imposible que el caballo pueda capturar el peón de A3 ya. Por lo tanto, eso es inviable y a otro movimiento como H6 directamente podemos ver esta línea que aunque parece que se corona en la posición A3 de momento y tras caballo G7 defendiendo la coronación, alfil por G7, tras rey por G7, A2 las blancas coronan primero pero tras dama 1, bueno, se está dando un jaque y una vez se retira el rey cae la dama y posteriormente se corona para las negras. Ya prácticamente nada funciona, como decimos, se intenta o se juega caballo D6 y tras G4 avanzando el peón, caballo E4 tocando el alfil y también un posible avance del peón de G3, nuevamente se retira tranquilamente el alfil en B2, siempre defendiendo la casilla de H8 y tras rey F5 atacando el peón de G4, G3 ya en el tablero, caballo por G3 y tras A4 decide abandonar finalmente en esta posición Leon Livaich. Una partida muy importante para Jaime Santos que aunque conseguía un punto no le valía la postre para ganar el campeonato, pero no obstante yo creo que no sé si hemos traído 4 o 5, si me queda alguna en las que ha ganado pues la traeré también y por mi parte nada más, vamos hablando para futuros vídeos. Un saludo, chao.